Pues hemos llegado, gracias a Dios, al viernes, el fin de la semana laboral para mucha gente. Ayer aquí en Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias, que yo decía, ¿no? Una fiesta peculiarmente norteamericana, celebrada este año, obviamente de manera diferente, aunque mucha gente más o menos se olvida o no le hace caso a las precauciones que las autoridades dicen. Viajaron en grandes números, aeropuertos repletos, gente junta en un avión después. Tendrá que haber muchos contagios nuevos. Ya estamos al tope en muchos hospitales. Han muerto aquí en Estados Unidos más de 250,000 de personas. 5 veces los soldados que murieron en Vietnam en esa guerra tan dudosa, ¿verdad? Entonces yo incluso pospuse algunas citas médicas 2 semanas para que llegaran los resultados de pruebas y cosas así. Se los digo porque hay que tener mucho cuidado y es una crisis que para el verdadero cristiano, si no viene de la mano de Dios, es una ocasión que Dios nos presenta para convertirnos, reflexionar incluso con este tiempo que estamos muchos de nosotros pasándolo mucho más solos, para recapacitar sobre toda la vida, ¿no? Y cambiar. El cambio es enorme, el que hace falta, la conversión del mundo, empezando por lo del planeta, el cuidado de la casa común. A mí me preocupa enormemente los ciclones y las sequías y el calor y todo eso, ¿verdad? Y mucha gente pues no le gusta pensar en eso y hay manipuladores que niegan ese tipo de cosas. Y son de las cosas que más a mí me revientan, ¿verdad? Empezando por el mismo planeta. Y el estilo de vida del cristiano no es de opulencia o de crecimiento económico constante, sino de equidad. La Iglesia Católica tiene un largo magisterio que data del año 1893 con la Rerum Novarum del Papa León XIII, con todas las encíclicas después papales, especialmente de Pablo VI, Juan Pablo II, este Papa. Entonces yo creo que es difícil captar la conversión que hace falta para vivir en un mundo más justo, más pacífico, de más amistad, de más verdad, que tiene que ser el fundamento de todo, conocer la verdad. Vivimos en dos planetas diferentes, yo me doy cuenta, gente que escucha unos medios incluso muy religiosos y les lavan el cerebro con barbaridades, cosas falsas bajo este camuflaje de la religiosidad. Pero tiene más bien que ver con visiones y escapismos y el diablo y no la realidad concreta de la tierra. Eso me indica a mí que son manipuladores que se están enriqueciendo. Hay un grupo cada vez más pequeño que es el dueño de más y más porcentaje de la tierra y manipulan a la gente para que voten y para que se sientan de este modo. Y por eso estamos en lo que estamos y la gente enemistada, ¿verdad? Esperemos que ahora venga una nueva etapa de reconciliación. Eh, Precisamente estaba leyendo, yo les leí lo de Carlos de Foucault hace más de 100 años, hablando de la mansedumbre y de hacer amistad incluso con los infieles musulmanes en ese entonces.
También les hablé varios días esta semana del mensaje del profeta Ezequiel en la parte temprana del exilio, inculcar culpabilidad, después retar a que uno sea responsable de sus propias acciones, no le eche la culpa a otros. Y después no les dije mucho del nuevo templo y del gran bienestar que Él les predice después de que Dios mismo lave nuestros corazones y nos purifique y nos infunda su espíritu, de modo que de un pueblo de huesos muertos nos volvamos un ejército fuerte en el sentido bueno de la palabra, en pie y lleno del Espíritu Santo. Entonces comencé a hablar del profeta Isaías o el segundo Isaías, ese discípulo del profeta original Isaías, que precisamente en el capítulo 40 cambia el libro. Los primeros 39 capítulos tienen mucho, no todo, pero mucho de reproche del pueblo, de la corrupción, del culto falso, de todo ese tipo de cosas. Y a partir del 40 cambia de mensaje. Ya están en el exilio de Babilonia. Ya se está terminando el exilio de Babilonia. Alrededor del año 540 antes de Cristo, profetiza este profeta. 2 años después, el emperador Ciro decretará a los judíos que pueden volver a sus tierras y construir el templo. Entonces, a partir del capítulo 40, se llama el libro de la consolación de Israel, que precisamente esta palabra consolar, consolación en griego, es de donde viene paráclito, algo que nosotros le aplicamos al Espíritu Santo. Es un confortador, consolador o un abogado o alguien que te pone la mano por el hombro y te saca al lado, te saca aparte para hablarte al oído, darte ánimo. Eso es un advocatus también, casi el que se llama al lado de uno, ¿no? Y en esta segunda parte del profeta Isaías, yo quería hablar ahora de el final de este capítulo 54 y 55. Después comienza una tercera parte del libro de Isaías que pudiéramos hablarla en otra ocasión. Pero el profeta, una de las funciones que tiene es animar al pueblo, a veces regañar al pueblo cuando hace falta. Un falso profeta nunca regaña. Un falso profeta asalariado, y la mayoría eran profetas asalariados por la corte para decir lo que el rey quería oír, o el ejército. Resultaba muchas veces falso y desastroso. Y los profetas verdaderos, por ser aguafiestas, muchas veces eran perseguidos y hasta matados. Jesús decía, ustedes mataron a los profetas, después les hacen monumentos, ¿verdad? Pero cuando estaban vivos los maltrataron y mataron. Pero ese profeta también tiene la función de animar y de consolar en nombre de Dios. Y en este capítulo, pues, habla de cuán fuerte será el pueblo, parecido a lo que dice Ezequiel en el capítulo 37. Se levanta un gran ejército poderoso, ¿verdad? Y aquí habla de la heredad de los siervos de Yahvé y de la victoria que alcanzarán por mí. Esta palabra que se traduce aquí en la Biblia de Jerusalén, victoria, es esa famosa palabra que yo les he dicho tantas veces, tzedaká, que puede ser traducida muchas veces justicia. Yo les he dicho ya muchas veces, los que escuchen esto, que esta palabra tzedaká es como una esfera de salvación. Es justicia o vencer en un juicio, de ahí viene
ser declarado tzadik, que es lo que se traduce en el Nuevo Testamento, justo, primero siendo José, un hombre justo que no quería exponer a María al cargo de adulterio cuando está encinta, siendo justo, pero no en el sentido de siendo tan recto que va a seguir la ley y la va a exponer a que la pongan en juicio y quizá la apedreen como a una adúltera o le pongan una prueba de tomar unas cenizas de vaca que se le inflaba el estómago y todo ese tipo de cosas. Siendo justo, es decir, sabiendo cómo actuar según el corazón de Yahvé, decide hacerlo en secreto, porque no es como si él está convencido desde el principio que ella es inocente. Tiene que revelárselo un ángel. Muy extraño que una comprometida se encuentre encinta misteriosamente, ¿verdad? Lo normal sería pensar en otro hombre. Entonces, lo que se promete con esta tzedakah, con esta justicia, es en verdad salvación y tiene mucho que ver con esta alianza eterna que yo les dije o la alianza de paz, es el equivalente del Nuevo Testamento, la alianza nueva de Jeremías, esta otra escuela le gusta hablar de una alianza eterna. Y se voy a firmar con vosotros una alianza eterna. Las amorosas y fieles promesas hechas a David. Y esto viene siendo una promesa más que alianza o pacto, porque en verdad no tiene la condición de que hagamos esto o lo otro, sino que es Dios prometiendo, como prometió después del diluvio que ya no más iba a destruir la tierra. Y por eso Pablo le gusta hablar mucho más de las promesas hechas a Abraham antes de Moisés, porque con Moisés lo que hay es un pacto que si lo violas te castigo y si lo cumples te bendigo. Pero esta otra escuela prefiere hablar de algo que Dios hace gratuitamente, aunque no deja impune a los que pecan, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, mira que te pongo por testigo de las naciones. Esta palabra testigo en griego después va a ser la palabra mártir. Así que aquí vislumbramos algunas referencias al Cristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces habla de un pueblo que no conocías, has de convocar, y un pueblo que no te conocía, te conocerá, por amor de Yahvé tu Dios, por el Santo de Israel, porque te ha honrado. Así que fíjense qué misterioso es cómo se empieza a vislumbrar la venida de Jesucristo. Con eso voy a tener que parar.